y una vez tengamos las obligaciones pasamos al soporte web. Para la accesibilidad, sí. Sí. Yo vuelvo, enlazando con el comienzo de mi intervención, sinceramente no hemos leído el manual, pero hemos intentado cumplimentar ya el cuestionario y como entiendo que esa información institucional a FUCAE no procede, no hay que meterle ninguna información, no hemos puesto nada, hemos explicado por qué no ponemos la información, la URL que nos piden, y cuando damos a guardar, no nos guarda nada. Es decir, siempre entiendo yo que si me piden ese cuadradito en rojo, hay que poner una URL y si no la pongo, no me permite avanzar. ¿Es correcto eso o no? No, pueden dejar obligaciones en blanco. Deberían poder. No, el sistema no nos lo ha permitido. ¿Cuándo fue que tuvieron ese error? Esta mañana. Esta mañana. ¿Y sobre qué? Pero no pusiste URL. No, si no pone URL no le deja avanzar. No, Si no pone URL, se puede seguir cumplimentando el cuestionario. No, pero esa obligación. Ah, no, en esa obligación... Es que volvemos al comienzo. Hay creo recordar ahora mismo, 4 ítems que me piden: institucional, ayuda y subvenciones, encomienda de gestión, servicio y procedimiento, que yo entiendo que una fundación no tiene que cumplimentar porque no procede, no aplica, lo que queramos. Eso al final, en el documento anexo, cuando vas a repetir todos los cuestionarios, pones un documento anexo al final. bien. Pero no es la obligación. Porque no es aclaración, porque no estás rellenando la obligación. La nota me va a salir ya como Sí. el año pasado. No. Vamos a ver si lo aclaramos. Y además pensando no solamente en la evaluación, sino en los ciudadanos. Imagínate tú que alguien dice, o imagínense los primeros 2 trimestres del año para quien publica contratos trimestralmente. Ustedes saben que hay mucha gente que el primer trimestre no contrata nada porque está preparando los contratos, etcétera. Lo lógico, si publican contratos por cada trimestre y en el primer trimestre no han hecho ningún contrato, es poner no se han formalizado ningún contrato en el primer trimestre. Con eso están cumpliendo la obligación de transparencia, diciendo lo que han hecho y, como decía, y lo que no han hecho. O sea, si no ha habido contratos en el primer trimestre y en el segundo tampoco, y todo se deja para el final de año, pues evidentemente la obligación de transparencia se satisface diciendo no tal. En el supuesto de que en alguno de ustedes se entienda, y esto no solo pensando en la evaluación, sino pensando en el ciudadano, que ni siquiera se tiene obligación de tener encomiendas, en algunos casos que no pueden hacer encomiendas, y ahí les aparece la obligación de cuéntenos ustedes cuántas encomiendas tienen, dice, esta institución como fundación no tiene ni encomiendas ni capacidad de hacerlas. Por lo tanto, cuando nosotros entremos y ponen en la URL donde eso se dice, entonces aparecerá como realmente al irlo a validar se verá que ya están informando de esa cuestión. Lo peor es no poner nada. Es decir, si uno no pone nada, al ciudadano, no solamente al comisionado, ustedes piensen siempre en el potencial visitante, que a veces es el funcionario, pues somos los funcionarios que estamos mirando a ver cómo lo hace fulanito o menganito, que en ese sentido es bueno también, porque realmente no solamente lo controla, hasta ahora la administración lo controlaban simplemente o el jefe o el interventor, y ahora todos estamos de alguna manera mirando cómo lo hace el compañero, etcétera. Entonces, ustedes ponen en la página esa que no ha habido contratos o que no ha habido encomiendas o que no ha habido. Y esa es la información. Que la vea el ciudadano, porque y en algunos casos el ciudadano dirá, bueno, pues evidentemente no han contratado, irá al año anterior y verá que el año anterior han hecho contratos. Simplemente verá que el primer trimestre o el segundo trimestre no ha habido contratos, vale. Punto. Yo he puesto en mi portal, cuando no he contratado, he puesto que no he contratado. Pues ya está. Pero lo que no voy a poner es que no he hecho ninguna encomienda y no he conseguido ninguna subvención porque yo no soy una entidad que pueda conceder subvenciones. Es que me parece igual que porque no me obligan a poner normativas. No me dicen, ponga usted normas, porque yo no puedo elaborar normas. Cuando Sí. yo estoy hablando siempre de FUCAE, Sí, sí. de la Fundación, Sí. no de Presidencia del Gobierno. A mí no me dicen en normativa, ponga usted, yo no elaboro normativa. Pues igual que no me piden en normativa, no me piden en ordenación del territorio, Sí. no me pidan en encomienda, en ayuda y subvenciones, servicios y procedimientos. Esa
inicio de mi intervención para tener un cuestionario coherente o lo más ajustado a la realidad posible, porque si no, cuando yo lo empiezo a hacer, sinceramente, y como muy bien ha dicho el comisionado, el sentido común es lo más importante, y como veo que ahí falta un poquitito de sentido común, me desmoralizo al hacerlo. Me desmoralizo porque veo que me están pidiendo una información institucional que yo no tengo que hacer. No tengo, entonces ya me quedo. Vale, Pepe, por sacar consecuencias prácticas de esto, cualquiera que tenga, si por ejemplo en el caso de él está hablando de las fundaciones, que son unos sujetos públicos con mucha menos obligación que empresas públicas o que organismos autónomos, por ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes entiende que le estamos pidiendo una información que su institución o su entidad no es que no produzca, sino que no tiene obligación de producir o capacidad de producir, como él está aludiendo a encomiendas, que este es un tema jurídico que no se me escapa en este momento, si realmente una fundación puede realizar encomiendas o no, o puede realizar convenios o no. Es decir, de repente, pues aquellos que entiendan que se le estamos pidiendo un dato que legalmente no pueden hacerlo, que nos lo comuniquen, porque nos permitirá ajustar el sistema. Nosotros con Pepe vamos a revisar los de fundaciones, que es el que él conoce bien, y si entendemos... Funcatra concedía subvenciones de tal, con lo cual el problema que surge aquí es que hay fundaciones que tramitan y otras que no tramitan, con lo cual nosotros tenemos que tener un mapa general por la naturaleza, y tú lo que tendrías que decir es, yo no tramito, pero Funcatra sí, tal. Porque es lo mismo que los vehículos oficiales. ¿Tú tienes vehículos oficiales? O sea, es... Hay algunas que dan. Con que una dé, tengo que tenerlo en el mapa. Lo puedo entender, pero lo que entonces el aplicativo me tiene que permitir que yo diga que yo soy en temas de subvenciones. En encomienda de gestión me extraña que... No, en encomienda puede ser que se nos haya... Clarísimamente no, porque una fundación no tiene competencias propias, ni potestades públicas, ni nada. Una fundación sí puede ser una entidad colaboradora para el pago de las subvenciones, pero como órgano, una fundación que saque una resolución, un acto administrativo, con resolución provisional, publicando, me extraña muchísimo también, pero puede ser. Pero lo que quiero decir es que la aplicación esta me tiene que permitir, si yo no he dado subvenciones, poner claramente que no concedo subvenciones y continuar. Es que si no, no me lo permite. Vale, pues ahora lo comentamos, pero en cualquier caso, para que valga el ejemplo común, con explicar lo que él está diciendo en el portal de transparencia, aparecerá como explicación y aparecerá la URL donde se dice. Por lo tanto, punto. O sea, se estará cumpliendo, el ciudadano se estará enterando, nosotros nos estaremos enterando y sumará positivamente en la nota. La conclusión final... Yo he defendido, José María, en el gobierno, en nuestro portal, que cuando, por ejemplo, el tema de los convenios, que es lo más claro, hay que subir los convenios, lo vamos a hacer ahora de forma automatizada a través de un registro, pero mientras eso no existía, tú tenías que irlo subiendo de forma permanente. Y si al semestre no había subido ninguno, era conveniente que pusiese en el primer semestre no se ha suscrito ningún convenio por presidencia del gobierno, para que el ciudadano sepa que no es un olvido, sino que no ha habido convenio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Eso lo entiendo yo también, pero si tú no tienes capacidad de celebrar, de convenir con nadie, no se lo vas a decir a un Perfecto. ciudadano. Muy bien, procuramos ajustar. ¿Sigues, Clara? En el artículo 15 se establece cómo se tiene que hacer la declaración de accesibilidad de una página web, que es, si vamos a la sede electrónica del... No hace falta ningún micrófono, solamente comentar una cosa, y es que el Gobierno de Canarias ya tiene una herramienta basada en este desarrollo normativo. Entonces, para cualquiera que la quiera usar y que esté en los dominios del Gobierno de Canarias, pues puede solicitar ese servicio a la unidad web, ¿vale? Y automáticamente le va a dar la nota de accesibilidad, ¿vale? De todas maneras, después se contará. Vale. Supongo que lo sepan el resto, que quieran utilizar la herramienta, ¿vale? Para no tener que estar
Por si no lo han oído, sobre todo los que te van a oír, ha indicado Candelaria que el Gobierno de Canarias dispone de una herramienta para valorar si se está cumpliendo o no el decreto de accesibilidad de septiembre pasado y que, por lo tanto, tienen también ese servicio en la unidad web del Gobierno de Canarias a su disposición. Sí, pero yo quiero aclarar una cosa. Nosotros ya hemos renunciado a que haya herramientas de evaluación por las limitaciones que tú dices. Tienes que estar en el dominio del Gobierno de Canarias. Las empresas que estén fuera del dominio de Canarias no podrían hacer esa autoevaluación, que fue lo que nos pasó el año pasado con el Observatorio de Accesibilidad. Por tanto, hemos cambiado, hemos dado la vuelta y decir, ¿cumple usted con la normativa de accesibilidad? ¿Publica su declaración de accesibilidad? Entonces entramos a evaluar. Pero desde un punto de vista más jurídico del asunto. O sea, usted tiene la declaración y dice en su declaración lo que cumple y lo que no cumple. Perfecto. Usted ha declarado y está cumpliendo con la normativa. Pero un comentario por si... No, pero lo digo... Lo que pasa es que yo creo que Candelaria estaba informando al auditorio que aprovechaba para recordar que tienen ese servicio que les permite el cumplimiento. Pero el auditorio que tenemos aquí, que la mayor parte no están en el dominio del Gobierno de Canarias, la inmensa mayoría, pues poco les va a servir, les sirve más el cumplir con la normativa de accesibilidad. Sí, claro. Adelante. Hay una directiva europea que también establece qué es exactamente lo que se tiene que poner en la declaración de accesibilidad, ¿vale? Y lo que tienen que decir, primero, esa declaración tiene que estar accesible y visible desde cualquier página del portal o de la página web de la entidad. Se tiene que indicar cuál es el nivel de cumplimiento con las pautas de accesibilidad, si es totalmente conforme, si es parcialmente conforme, si aún no es conforme, eso se tiene que indicar. Si es parcialmente o no es conforme, se tiene que indicar las pautas que no se están cumpliendo. Se tiene que especificar también el método con el que se prepara esa declaración, que eso también se especifica en las normativas europeas. Y se tiene que mostrar o se tiene que indicar la fecha en la que se revisa esa declaración de accesibilidad, en la que se actualiza. Y por último, en el Real Decreto, hay los apartados 10.2a y 11 del Real Decreto ya entran en vigor, desde el día siguiente de la publicación del Real Decreto entraron en vigor, que lo que establecen es un mecanismo para que el ciudadano pueda comunicarse con la entidad e indicar cualquier incidencia o denunciar algún incumplimiento de accesibilidad. Y para el año que viene, los apartados 10.2b y 12 entran en vigor. Por eso te los mostramos aquí en una letra más pequeña para que sepan que el año que viene esas preguntas van a entrar en vigor, igual que la siguiente, que es el mecanismo de reclamaciones que tienen que tener activo para el año que viene. Para el lugar de publicación, si tienen un apartado de transparencia o un portal de transparencia y se puede acceder desde la página principal de la entidad, ¿vale? Si está visible y se puede acceder. Para la estructura, si siguen la ley canaria, si siguen la ley estatal o si siguen cualquier otra, transparencia internacional, una estructura propia, etcétera. Y por último, el buscador, ¿vale? Si tienen un buscador web y en el portal de transparencia, si solamente lo tienen en el portal de transparencia o solamente lo tienen en la web, o si no tienen ningún buscador. Y una vez valorados todas estas preguntas, podrán ver los indicadores de transparencia canarios, es decir, el ICIO canario de todas las obligaciones canarias, el ICS, el ICPA, el ITV y el ITC Canarias, y se les mostrarán los gráficos de la autoevaluación que harán ustedes y de la posterior evaluación que haremos nosotros. Cuando hablan les habló también José María antes, del ICPA canario y del ICPA estatal, el sistema este año por primera vez va a permitir saber en qué medida están cumpliendo la ley estatal, que tiene 61 obligaciones, 60 más la que han incorporado este año de
de protección de datos y las que establece que por lo general son doble o triples en número, la ley canaria. De forma que uno pueda compararse con, como les decía José María antes, con hay gobiernos, en su caso, o entidades parecidas, servicios de salud o empresas públicas de otro ámbito, ¿no? En general, la experiencia, esto les doy un dato, la experiencia que tuvimos el año pasado es que el que cumple bien la ley canaria cumple bien la básica y al revés. Es decir, pareciera que fuera más fácil cumplir la básica diciendo, bueno, cuando solamente hay 60 obligaciones, todo el mundo las cumple. No, es que de esas 60 obligaciones, las duras, las más complicadas, también se dejan de cumplir. O sea, no es que la gente empiece diciendo, bueno, voy a cumplir las 60 primeras, que son la ley básica, y luego empieza a cumplir las de la ley canaria. No, generalmente cuando la gente cumple bien la ley básica y cumple bien la ley canaria, y a la inversa, generalmente el cumplimiento de la ley canaria suele andar entre medio punto y un punto por debajo del cumplimiento de la ley estatal. Pero bueno, eso quería que lo supieran para que, sobre todo cuando en el futuro se comparen con otras comunidades o con otras empresas públicas o con otros servicios equivalentes de otras comunidades autónomas, pues lo puedan tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, y aquí los mismos indicadores, pero solamente el ICEO, el ICS y el ICPA respecto al mapa estatal. Cuando ya evalúen todos los cuestionarios y los cumplimenten, lo remiten. Para remitirlo es necesario que la persona que lo vaya a remitir tenga certificado digital y acceda a la sede electrónica con certificado digital. Si no, no van a poder. Y esta es una parte de la aplicación muy importante. Si hay, todos los 3 cuestionarios tienen, digamos, conexiones entre ellos. Si hay alguna incoherencia entre las respuestas que han dado los 3 cuestionarios, la aplicación no se los va a dejar enviar. Tienen que comprobar que toda la información que han dado es correcta y es la misma en los 3 cuestionarios. Por ejemplo, en el cuestionario general de transparencia se pregunta por el número total de solicitudes que han recibido en el 2018, en este caso. Si en ese número no coincide con el que han introducido en el cuestionario de derecho de acceso, no van a poder remitir los cuestionarios. ¿Y la aplicación no detecta dónde está el fallo? Se los dice aquí. Sí. Se los dice aquí. Cuando lo vayan a remitir, la aplicación les va a mostrar dónde tienen las incoherencias. Lo resuelven las aplicaciones y remiten los cuestionarios. Después el comisionado los evaluará a todas las entidades que remitan y empezará después el periodo de alegaciones. Ahí podrán hacer cualquier alegación a los comentarios que nosotros hemos hecho, a las evaluaciones, podrán cambiar la información que consideren y podrán remitirlos de nuevo. No es necesario que todas las entidades hagan una alegación, no es necesario, pero tienen esa posibilidad. Y una vez terminado el periodo de alegaciones, se cierra el periodo, el comisionado evalúa y se entregan las notas definitivas. ¿Cuál es el plazo del periodo de alegaciones? No, Todavía no. Cuando sepamos cuándo El año, cerramos, porque estamos sí, en prórroga. el año pasado dimos, esto ya es un breve, ¿no? Además, el año pasado, para que se haga una idea, de los dos, sí, hasta el 13 ya les decimos que una semana más hasta el 21, en realidad, es oficiosamente. El 13, sí. Y hasta el 21 un plazo de un año, pero en cualquier caso las alegaciones del año pasado, de los 209 que se presentaron, creo que fueron 30 los que alegaron. Es decir, bueno, personas que entendieron que el sistema no se había comportado como ellos esperaban. Para eso, ustedes, como cuando en la verificación les desmientan algo o les corrijan algo de lo que ustedes han declarado, lo podrán ver. Al volver a entrar de nuevo en el sistema, dirán, oye, ¿por qué aquí me ha bajado un poquito la nota? Y le aparecerá un comentario el por qué se ha reducido, ¿no? Entonces, si en algún caso están en desacuerdo, ustedes lo alegan y si entendemos que tienen, como ha ocurrido esta misma mañana, algunas objeciones que se han puesto son razonables, pues lo ajustamos y aprendemos nosotros para la siguiente, ¿no? En cualquier caso, les insisto también en una cuestión, sobre todo aquellos, porque vamos a ponernos en la realidad, aquellos que obtengan buena nota, cuéntenlo.
porque es un poco absurdo que hagan todo este esfuerzo y luego no lo cuenten hacia afuera, digan, oiga usted, y al contarlo vuelven a hacer publicidad de su portal de transparencia, porque no olviden que los portales de transparencia son herramientas de comunicación mejores, entre comillas, que los gabinetes de prensa, porque en teoría están estructuradas para que la gente sepa que lo que se dice allí es verdad. Son documentos públicos, no son notas de prensa. Los documentos públicos, los funcionarios generalmente, por la cuenta que les trae a todos, solemos decir la verdad, o mejor dicho, vamos a decirlo mejor, solemos ser más exactos que en otro tipo de documentos, y por lo tanto aquellos que han hecho el esfuerzo, han hecho un buen ejercicio de transparencia a lo largo de todo el año, es un poco, creo que deben de recompensarse publicando, haciendo público el informe, no solamente pasándolo a su jefe, publicándolo, y por lo tanto que la sociedad canaria recuerde, cuando lo vea publicado, allí donde consigan que lo publique, que esa información está disponible y que la pueden consultar. Por lo tanto, se retroalimenta. Es decir, ustedes cuentan qué están contando, la gente se entera de lo que cuentan y la gente va y lo consulta, ¿vale? Y establecemos un círculo virtuoso de transparencia que creo que con el paso de los años estamos en condiciones de ir creando con trabajos como los que estamos haciendo año a año. ¿Más cuestiones? Daniel, disculpa que te interrumpa, pero soy yo. Sí. Que las ponentes Sí, ya vamos vale, súper mal de perfecto. tiempo Sí. y... Vale, pues ahora la Dirección General de Transparencia, Yaya y Alberica y Ascensión, van a pasar a sustituirnos aquí y a contarles cosas que espero que no sean para nada contradictorias con lo que les hemos contado nosotros, aunque nunca se sabe, pero que les faciliten la mejora y, sobre todo, como decía Yaya, el poder interrelacionarse mejor, acudir a fuentes de información centralizada cuando existan dentro del Gobierno y realmente conseguir lo que creo que a futuro será bueno, que es que haya una interrelación de los portales de transparencia que hacia afuera, no solamente en Canarias, sino fuera de Canarias, vean al sistema de la Administración Pública Autonómica Canaria como un sistema de información único y no como 40 y pico islas descoordinadas. Muchas gracias y ya saben dónde estamos para lo que quieran.